Bien, sean todos bienvenidos a este pequeño espacio, a esta primera sesión del NEC en la cual vamos a estar trabajando en cómo trabajar o cómo hacer que su rutina mensual sea perfecta y cómo más que nada manejarla a través de todo esto. El objetivo de esta sesión es que ustedes como LCP salgan con la mayor claridad de cómo trabajar alrededor de todo su mes y de cómo manejar su rutina en todo este mes. En esto vamos a trabajar con tres principales stakeholders, o como nosotros lo llamamos, los tres principales equipos, en el que para empezar vamos a hablar como de su equipo en general, team leaders, EV y Elsie. Como segundo vamos a trabajar en todo el tema de la IBI y al final vamos a ver un poquito acerca de ustedes mismos. Viendo y comenzando con esta sesión, les quiero mostrar un poquito de cómo se tiene que ir viendo su mes alrededor de todo esto. La línea que está arriba y los cuatro puntos significan el mes, cada punto significa el inicio y el final de cada una de las semanas. Y así es como compete cada uno de nuestros más bien 4 semanas en los cuales vamos a generar los diferentes touchpoints o las diferentes cosas que vamos a trabajar en nuestra rutina de manejo para nuestros equipos. La primera es el LC Meeting. ¿Por qué la LC Meeting está en todo el mes, Sotelo? Pues en general es que en realidad no es que se tenga que efectuar todos los días del mes o todas las semanas, sino que a su consideración tienen que escoger una semana y un día en específico para que puedan hacer que la LC Meeting pase. Mi recomendación es que sea al inicio de cada mes o al final de cada mes para que ustedes puedan tomar todo lo que pasó y todo lo que hicieron alrededor de todo ese mes y que también puedan dar la siguiente evaluación para qué es lo que va a generarse en el siguiente mes y no solo se trabaje a nivel IBI, sino todo el LC esté enterado de todo esto. Después tenemos la parte de la IB Meeting, claro, hay cuatro, porque las IB Meetings deben ser semanales, es decir, como en sus weekly meetings, ustedes tienen que tener como esta parte específica en cada una de las semanas del mes. Siguiente, una TL Meeting, ustedes como LCPs no son como tal los finales responsables de tener una meeting con los TLs, pero sí es recomendable que asistan. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que está pasando. Ahorita platicaremos un poquito más a fondo de eso, pero acá viene instituido que debe de ser quincenal. Mi recomendación es que sea quincenal, en el cual ustedes puedan hablar con todos los TLs todos los team leaders y además con los middle managers para que puedan saber en qué trabajar. Y el one-to-one no tiene que pasar en 2 semanas. En general lo puse que tiene que pasar en esas 2 semanas de en medio, específicamente para poder evaluar también lo que está pasando con su IBI, con sus team leaders, con su equipo en general. Así es un poquito de cómo se debe de estar viendo todo el mes en general. Después vamos a hablar un poquito de por qué o cómo es que tenemos que tener toda esta parte de los TLs o por qué tienen que estar involucrados y por qué como nosotros como LCPs también tenemos que estar full en eso. Pues primero que nada, hay 3 puntos específicos en los cuales en todo su equipo ustedes también son como finales responsables y tienen que ir manejando todas estas 3 cosas. Hay días específicos acá que yo puse, son un ejemplo, no quiere decir que tienen que comenzar así su mes o que tienen que ser así su mes. Ustedes tienen que determinar de los diferentes puntos cuándo tienen que ser. Estos son puntos o fechas más bien recomendables. El primero tenemos como la CV Meeting, como ya dijimos ahorita un poquito, y esto es como más para que sus miembros de la IBI estén teniendo sus reuniones y ustedes simplemente no son responsables de tener estas reuniones, pero sí de traquear que estén pasando. Es decir, que sus IBI members tengan claro qué tienen que hacer sus team leaders y que realmente las acciones con las que están haciendo empiecen a trabajar. Además de que identifiquen bottlenecks, que son como cuellos de botella en los cuales esas meetings al final tengan claramente qué es lo que tienen que avanzar o qué es lo que tienen que hacer a través de esos puntos de mejora. Después, los one-to-one. También estos son para dos cosas. Ustedes tienen que tener one-to-ones para su IBI y su IBI también tiene que tener one-to-ones para sus team leaders o sus middle managers. Es decir, de la misma manera que ustedes tienen una vez al mes, ellos también tienen que tenerla. Entonces yo les recomendaría que fuera a la mitad del mes para saber un poquito más de la experiencia y que la mitad de la experiencia del mes también sea un poco más de enfoque en la experiencia como tal, más allá de lo funcional. Es por eso que ustedes tienen que tener como en cuenta y tienen que traquear que este one-to-one pase, que sus CVs estén teniendo one-to-one con sus middle managers y con sus team leaders.
Y al final, o el tercer punto, es la team meeting, o que ustedes puedan tener una reunión junto con PM, con su VP, PM, que reúnan a todos los team leaders del comité y ustedes también puedan ver como qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que están trabajando, en qué nivel de educación están ellos, cómo es que pueden mejorar y asimismo sus team leaders puedan, ustedes más bien puedan identificar cuáles son los team leaders que tal vez están trabajando o están performando de una mejor manera, o al mismo tiempo puedan darse cuenta cuáles son esos team leaders en los cuales ustedes necesitan también tener tal vez un one-to-one para saber un poquito más qué está pasando en el área o para saber un poquito más qué es lo que está pasando con la experiencia de los TLs en general. No es algo que tenga que ser una prioridad de ustedes, pero si es necesario se tiene que dar. Después, hablando un poquito ya de la IBI y de los touchpoints que tienen que tener semanalmente, aquí vamos a hablar un poquito de por qué es más importante y por qué es sumamente importante tener estos touchpoints para no solo ver como la parte funcional, sino también ver la parte de la experiencia de cada una de las personas de su IBI member. Tienen que entender una cosa, que esta parte es como full en la que ustedes tienen que tomar las decisiones y también es la parte en la que ustedes elaboran como un moderador y al mismo tiempo como un coach para que estas reuniones puedan funcionar de la mejor manera. Hay tres cosas en las cuales tienen que estar ustedes como súper claros que tienen que pasar en esta EV Meeting. Y pues la primera es como la accountability y toda esta parte en la que realmente ellos antes de la meeting, ya sea que llenen una herramienta o ya sea que reporten de alguna u otra manera qué es lo que está haciendo o qué es lo que está pasando en su área para que al momento de llegar a la meeting ustedes tengan una idea y al mismo tiempo también ustedes sepan qué es o cómo es que está pasando las cosas dentro del área específica de alguno de sus CV members. Después tenemos el review, aquí es como realmente checar o realmente ahora sí revisar y entrar a toda la parte funcional, en general buscar como scoreboards o buscar como en la accountability de esos números, ya sea en sus tablas dinámicas que ustedes tengan de manera personalizada, ya sea en Expa o ya sea en Core, en las cuales ustedes pueden entrar y ustedes pueden ver qué es lo que está pasando, de qué manera están creciendo, de qué manera están decreciendo, cuál es su conversion rate, cuál es su process time, y ustedes mismos ahí, o más bien tú como LCP, tienes que identificar la manera en la que tu EV member o tu, en general la EV, está teniendo un bottleneck, está teniendo un cuello de botella y al mismo tiempo de que lo identificas, dar los pasos claros para que puedan mejorar y asimismo cómo llegar a la meta. Y el número 3 es el plan, obviamente que se esté cumpliendo cada una de las cosas del plan y tal cual, si es necesario que ustedes saquen el planning semanalmente, háganlo como realmente. Si ustedes sienten que están perdidos o sienten que no están haciendo lo que deben de estar haciendo, saquen su planning y ahí tal cual vean qué es cada una de las cosas que está pasando y qué es cada una de las cosas que necesitan hacer y también al mismo tiempo como dejar claro cuál es el responsable, cuál es el deadline y qué también es lo que puede pasar si no se cumple eso y al mismo tiempo reportarlo como en la siguiente meeting, ¿se cumplió o no se cumplió? Es decir, acciones tan pequeñas que al fin y al cabo a la siguiente meeting ustedes pueden revisar qué es lo que sí o sí tienen que estar pasando. Y aquí les dejo como algunos como trucos, por así decirlo, para que tengan una mejor o tengan una buena EV meeting, como realmente aquí hay 6, pueden haber un montón de cosas más que ustedes puedan agregar, pero creo que hay 6 cosas que sí o sí tienen que empezar a realizar con su EV meeting. La primera, pues obviamente es como con la puntualidad, en que en general ustedes también puedan como hacer que la gente vaya a tiempo a sus reuniones y no solo que ustedes como LCPs asistan a tiempo a las reuniones, sino también que los demás se den cuenta de la necesidad de hacer que todo sea puntual y no solo es el hecho de llegar a tiempo a la reunión, sino también ver como toda esta parte, tenemos 5 minutos para revisar esto, listo, ustedes son los encargados de revisar como esta parte de la agenda, del tiempo y que todo se cumple en tiempo y forma. Después como un check-in, es importantísimo como que ustedes simplemente hagan una pequeña pregunta o hagan un pequeño check-in para que las demás personas de su IBI también se sientan como un board de lo que está pasando y de qué es lo que están pasando los demás o de qué es lo que quieren en general de cualquier pregunta. Reminder, como una IB meeting también es como muy funcional para que ustedes puedan como bajar o puedan decirle a su IB como cualquier cosa que tengan
sea relevante para su LC o para qué es lo que va a pasar como en general dentro del equipo y que ustedes puedan tener ese touch point de manera física y que no solo vea como, ay, es que les envié un correo, sino que realmente ustedes lo recuerden como reminder. Recuerden que, ejemplo, la LC Meeting es tal día, tienen que llenar esta tracking tool, recuerden que tenemos que hacer esto, o recuerden que vamos a tener one-to-one esta semana, etcétera, como en general. Después, como training, es importante que de parte de la CV Meeting también haya toda esta parte en la que ustedes se den cuenta que si hay cosas que tienen que cambiar y si hay procesos en los cuales están cambiando o cosas que ustedes ya están corriendo dentro de todo y es el momento de cambiarlas o es el momento de mejorarlas, es un punto muy, muy importante que tienen que tener la CV Meeting. Es decir, no sé, en algún punto de su EV Meeting se están dando cuenta que no están reportando de la mejor manera, listo, entonces es un momento para poder enseñar a cómo vamos a reportar. Después tenemos el tracking, es sumamente importante, pues obviamente todos los CV members tienen que reportar y al mismo tiempo tú como el CP eres el responsable de darle seguimiento a esas cosas. Entonces si alguien dice yo tengo que hacer A, la siguiente semana tú tienes que revisar si A se cumplió o no. Y asimismo como tener claro, y que es el último punto, cuáles son los next steps, ¿no? Es decir, si yo como mi member digo, tengo que hacer A, pero no sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a A, entonces estamos en un problema. Tenemos que direccionar nosotros como LCPs y dejar en claro cuáles son los siguientes pasos a seguir para que ese objetivo o esa meta a la que queremos llegar se cumpla. Aquí también como súper importante, algunos de los puntos que teníamos, es importantísimo que ustedes cumplan con los one-to-one mensuales para su EV Member. Y digo por qué mensuales. La experiencia de una EV puede ser como muy fluctuante, es decir, en algún momento alguna persona de su EV se puede sentir mal o se puede sentir súper bien, pero realmente tienes que tener como un punto específico de one-to-one. No es necesario que lo hagas 2 veces al mes, no, pero si es necesario, yo recomendaría que sí. Es decir, si tú estás dándote cuenta que alguno de tus CV members está mal por la experiencia o mal de manera funcional, acércate con él y realmente ten un espacio con él. Y como esto, y un tip súper importante, es como tú no debes de ser la mejor persona o la persona más preparada para tener un one-to-one, pero sí como la persona que más tenga que tener empatía y que también sepa escuchar. Y eso que escuchas también utilizarlo como a tu favor para que las personas entren en contexto y que puedan tener los siguientes pasos para mejorar esa cosa que está pasando. Dentro de todo, como el Building, Performing and Closing Stage, hay algunos puntos acá que revisar o que ustedes deben de estar teniendo dependiendo del stage en donde estén en este momento. Por ejemplo, en la parte de stage, pues obviamente hay que trabajar toda la parte de Personal Development Plan con sus CV members, es decir, qué es lo que quieren lograr, a dónde quieren ir, cómo quieren ir. Después, como el expectation setting, como súper importante tener un expectation setting para que ellos al momento de decir, es que esto no creía que iba a pasar, bueno, nosotros tuvimos un expectation setting y pasó. Get to know each other en realidad es como que se conozcan como equipo, es súper importante que su equipo también entienda a los demás de las personas de su IBI y que también al mismo tiempo sea empático y aprenda a convivir con los demás. Durante performing hay que revisar como toda la parte del PDP, tienes que proveer un espacio de feedback. Este espacio de feedback para mí en realidad, y vamos a hablar como muy full de esto en la parte de los team standards en la siguiente parte del ciclo de educación, pero tienes que proveer un espacio de feedback con todo el equipo y de manera individual también. Ahora tienes que pues, obviamente organizar la agenda para la semana, para todas las partes de las CV meetings, el CV meeting, etcétera. Tienes que tener como los proyectos que van a trabajar y el plan que van a trabajar continuamente juntos como equipo. Y al final como toda la parte de pipeline, ¿no? Como hacer el following a toda la parte de PDP, saber quién realmente en su equipo también puede estar listo para trabajar en la misma área. Y final, como en la parte de closing tenemos pues el review del PDP y como los feedbacks and experience debrief. Como realmente esta parte es una parte sumamente importante que a veces no le damos tanta relevancia, pero nosotros tenemos que también estar concentrados en esa parte como el equipo. Y por último, el número 3 de nuestra parte de la rutina, aquí tenemos como
tres cosas específicas, como ustedes tienen que tener como cosas que no son negociables para ustedes, cosas que no son negociables, no necesariamente que tal vez ustedes tengan que hacer, pero sí que su equipo tenga que lograr. Y estas cosas son las que al final de la semana ustedes tienen que revisar si sí o si no se cumplieron y qué es lo que está pasando o por qué no se están cumpliendo. Tienen que tener como todo calendarizado. Para mí es muy importante como tener todo en calendar, porque si no está en calendar no va a pasar. Y si no sabemos qué va a pasar, pues la gente de repente puede tender a que si no lo agendaste con mucho tiempo no va a asistir o no va a generar esas cosas. Y al final, como la última parte, enviar ya sea un email o un mensaje con las prioridades tanto del equipo por semana como las prioridades personales de cada IB member. Entonces, estas tres cosas tanto como para ti como para tu equipo, tienen que ser cosas que tú como LCP tienes que estar trabajando. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Qué es lo que realmente va a pasar esta semana a nivel de calendario? ¿Y cuáles son tus tres prioridades? Entonces, como estas son tres cosas que sí o sí tienen que estar pasando para ti mismo como LCP y que también lo compartas con tu EV member para que ellos al mismo tiempo de estar reportando y de estar generando todas estas reuniones no estemos como en otro, es de así decirlo, como no alineados o que podamos generar otro tipo de expectativas. Y ahora sí, como la pregunta del final, ¿estás listo? Es una rutina súper simple, es una rutina en la que tú puedes generar mensualmente en cómo manejar a tu EV, a tus EV members y a tu equipo como tal. Esto es todo por esta sesión. Muchísimas gracias.